Gracias a Dios por su palabra. Finalizando entonces esta parte, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí yo veo una extensión y se le está prometiendo al hombre. Se te está prometiendo a ti, se me está prometiendo a mí. Se está prometiendo a todo hombre, a toda la humanidad. Se le está prometiendo que va a haber dolor todos los días de tu vida. Es importante que tomes conciencia de esto. Va a haber dolor todos los días de tu vida y solamente tienes dos alternativas. O sucumbes en el dolor, te escondes del dolor, quieres vivir una vida irreal pensando que no va a haber dolor en esta vida, o enfrentas el dolor con Dios, de la mano de Dios. No hay otra forma. El dolor es dolor. El dolor no se puede negociar muchas veces con el dolor. El dolor produce algo en tu vida. ¿Qué va a producir el dolor en tu vida? Porque de cierto va a estar presente. Tú lo sabes perfectamente. No estamos hablando de cosas que tú ignores. Realmente el dolor va a venir y va a venir y va a venir y se va a repetir en tu vida. La pregunta interesante es, ¿qué es lo que vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Las personas que deciden enfrentar el dolor sin Dios se convierten en unos patanes, se convierten en soberbios, en orgullosos, que están dispuestos a pisotear a todo mundo con tal de que a ellos no les venga el dolor, con tal de que a ellos les venga lo menos posible de dolor. Son capaces de vender a quien sea, a su propia familia, con tal de salvarse ellos. Hay algunos casos en la palabra de Dios donde vemos que las personas no escatiman ni a su propia familia porque ellos quieren ser librados de tormentos, librados de dolor. Así son las personas que enfrentan el dolor, pero lo hacen sin Dios. Y hay personas que deciden voltearse, meter su cabeza en la tierra como las avestruces, ignorando el dolor, viviendo en un mundo irreal. Esas personas pues ya están derrotadas a priori. Esas personas ya están a merced del enemigo, de Satanás, porque ni pelean, ni se defienden, ni hacen nada. Viven una vida irreal. El dolor los carcome, los come, los deshace completamente. Son presa fácil también. Y está la otra opción de enfrentar el dolor, pero con Dios. Aquí Dios les estaba diciendo todas las instrucciones que tenían que saber. Dios no estaba obligado a decirles nada, pero sabes que Dios estaba con ellos. Yo quiero decirte en este momento, Dios está contigo. Si tú quieres, tú puedes vivir esta vida, aun cuando haya dolor, pero la puedes vivir con Dios, conforme a la palabra de Dios, como Dios quiere decirte que vivas. Esa es la forma correcta en que tienes que vivir este mundo, porque de cierto va a haber dolor. Si tú eres cristiano, si tú no eres cristiano, no importa quién seas, de dónde vengas, qué tengas, qué no tengas, cuáles sean tus apellidos, tu nacionalidad, siempre vas a tener que enfrentar el dolor. Pero es bien importante que entiendas que el dolor se puede vencer y se puede sobrellevar, pero solamente caminando de la mano de Dios. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Cuando dice todos, significa todos los días de tu vida vas a tener que enfrentar el dolor. Pero ese dolor
no tiene por qué vencerte si es que tú estás de la mano de Dios definitivamente. Así es que yo te invito encarecidamente a que entiendas que el Señor está esperando que tú le oigas, porque las noticias que Él tiene para ti, el consejo que Él quiere darte, es para que tú venzas el dolor, porque Dios sabía que el hombre estaba capacitado, tenía la madera para vencer. ¿Sabes qué es lo único que necesita el hombre? Lo único que necesitas tú es oír la voz de Dios. Es no evadir la voz de Dios, no ocultarte de Dios, no disimular a Dios, no ser indiferente. Lo único que necesitas es escuchar la voz de Dios y ponerla por obra. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí Dios les estaba diciendo una terrible verdad, pero también es cierto que Dios los estaba preparando para un viaje difícil en el que Dios mismo también iba a estar con ellos. Después dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Espinos y cardos te producirá la tierra. La tierra, al igual que su corazón, fue corrompida. Su corazón se corrompió al desobedecer a Dios. Entonces, el hombre ya no está a gusto consigo mismo. Definitivamente tiene problemas para soportarse a él mismo, menos va a poder soportar a los demás por la presencia del pecado. El pecado hace que haya espinos y cardos en tu corazón, espinos que a ti mismo te producen dolor. Por eso también es difícil a veces, muchas veces, más bien yo diría, es difícil congeniar con las demás personas, es difícil tratar correctamente a las demás personas porque tienen tantas espinas, tantos cardos, tanto veneno en su corazón. Es difícil a veces, muchas veces es difícil poder tener una muy buena relación. ¿Y sabes por qué? Principalmente porque tú mismo no te aguantas, porque tú mismo no te soportas, porque tú mismo en tu corazón hay espinos, hay cardos que te están lastimando a ti mismo. Acuérdate de lo que te dije, la tierra es el reflejo de tu corazón. La tierra iba a producir espinos y cardos, dice la palabra, espinos y cardos te producirá. Esos espinos y cardos también en el corazón, que no te iban a permitir estar a gusto. Esa es la presencia del pecado. Y comerás plantas del campo, también dice. ¿Sabes qué es lo que es esto? Las plantas del campo, la desobediencia hace que el hombre ya tenga que cambiar su dieta para comer. Antes la dieta era todo aquello que estaba presente, la semilla que es la palabra de Dios, pero ahora comerá plantas del campo, comida de animales, comida de bestias, porque esa es la dieta que Dios le dejó a los animales, porque ellos no comen palabra de Dios, porque ellos no fueron creados del aliento de Dios, porque ellos fueron creados de la tierra nada más. Pero el hombre fue creado del polvo, pero se le dio vida por medio del aliento de Dios, de la palabra de Dios. Entonces, su vida del hombre es la palabra de Dios. La vida del hombre espiritual es la palabra de Dios. Y cuando ya no está presente la palabra de Dios, se convierte en un animal. ¿Por qué? Porque solo los animales no comen la palabra de Dios, porque ellos no fueron diseñados para eso, porque ellos se les dio vida desde la tierra únicamente, pero el hombre, su vida es el aliento de Dios, es la palabra de Dios.
Y cuando tú no estás leyendo, no te estás alimentando de la palabra de Dios, estás convirtiéndote en animal, en bestia. Y comerás plantas del campo. Date cuenta de esto, ahora comida de animales. ¿Por qué? Porque la desobediencia corrompe tu corazón a tal grado que te hace un animal o una bestia. Hacia ahí va. Y si tú te acuerdas, si lees la Biblia o has leído alguno de los temas que he publicado anteriormente, hay una parte en la que hablo acerca del rey Nabucodonosor. Y este hombre es un caso ejemplar acerca de esto precisamente. Él deshonró a Dios, él se ensoberbeció, se enorgulleció su corazón y Dios le dio un corazón de animal. ¿Y sabes qué hacía? Comía las plantas, comía la hierba como bestia, como animal. Pues así también somos si nosotros estamos en desobediencia con Dios. Nos empezamos a transformar en animales, en bestias, y pues la bestia no come palabra de Dios. Así también las personas que no tienen en cuenta obedecer ni alimentarse de la palabra de Dios se van transformando en eso. Por eso la palabra de Dios dice en Juan 1 que Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes por qué? Pues porque no eres hijo de Dios. Si tú no comes de la palabra de Dios, si tú no obedeces a Dios, tú no eres hijo de Dios, aunque tengas una religión y te parezca muy bonita, aunque la sigas y aunque te ofendas, que si te dicen que la religión no salva. No importa nada de eso. Si tú no obedeces a Dios, si tú no te alimentas de la palabra de Dios, lo dice Juan 1:12, tú no eres hijo de Dios. Los hijos de Dios son los que son nacidos del Espíritu, son los que están recobrando, son los que están siendo restaurados hacia esa posición original del hombre por medio de Jesucristo, el Salvador. ¿Te das cuenta de eso? Y si tú no le has entregado tu vida a Jesucristo, tú ni eres hijo de Dios, tú no eres otra cosa más que algo muy cercano a una bestia y un animal, y eso lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Y comerás plantas del campo. El 19 es una parte que a mí me emociona, me gusta demasiado. Me apasiona este verso 19, dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y creo que estamos finalizando ahora sí esta tercera sección que se titula Nuestros primeros padres, la nueva normalidad después de ellos. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Tú puedes decir, estas palabras se oyen interesantes, se vuelven bonitas, pero ¿cuál es el sentido de estas palabras? Pues aquí Dios te está hablando y Dios te está diciendo lo que va a pasar en tu vida para que tú finalmente regreses al estado en que Dios quiere que tú vivas, así como creó al hombre en un inicio. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Lo único que puedo decirte en este momento es que hay dos caminos, hay dos cosas, hay dos destinos que tú puedes tener, hombre, mujer, que me escuchas. Solamente hay dos destinos. El primero que menciona es que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. El segundo destino es que vuelvas al polvo. ¿Por qué? Pues porque tú eres polvo. Dice,
pues polvo eres polvo, y al polvo volverás. ¿Cómo está eso de que eres y volverás? Pues bueno, no voy a hablar mucho acerca de eso, solamente quiero que quede bien claro, hay dos destinos en tu vida, o vuelves a la tierra o vuelves al polvo. Ahora, ¿cómo vas a volver a la tierra y cuál es esa tierra? Vas a volver a la tierra con el sudor de tu rostro. Y el otro destino, hombre, mujer que me escuchas, vas a volver al polvo y ahí no tienes que sudar mucho, ¿eh? Ahí no hay sudor. Ahí simplemente vive la vida relax, sin preocuparte, sin tomar en cuenta la palabra de Dios, y seguramente tú vas a llegar al polvo. Probablemente ni siquiera vas a sudar. Y por ahí dice la palabra de Dios que hay dos caminos. Uno es angosto, es difícil de andar, es difícil de conservarse. Y hay un camino que es ancho, espacioso, y muchos son los que van por ahí. Quiero decirte que el destino que te lleva al polvo es ese camino ancho, espacioso, donde todos van, donde todos ni se preguntan por qué haces eso, simplemente lo haces porque los demás lo hacen. ¿Por qué eres así? Es que todos son así. ¿Por qué haces eso? Es que así me enseñaron y así todo el mundo lo hace. Pero el camino angosto es el que está luchando contra la corriente, es el que está tratando de vivir la vida como dice Dios, porque Dios lo dijo bien claro: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y no le está diciendo a uno, a unos pocos, le está diciendo a todos aquellos, óyeme lo que te voy a decir, le está diciendo a todos aquellos que quieren y están escuchando la palabra de Dios. Al que está escuchando, al que tiene oídos para oír, que oiga lo que Dios dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esto se lo dice para los que tengan oídos para oír. Y esto está de acuerdo con el 19. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Se lo dice a sus hijos amados que le desobedecieron, pero Él está dispuesto a ayudarles para que recobren nuevamente esa posición que perdieron. A ellos, a los que ama, les dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y el 19, con el sudor de tu rostro. ¿A quiénes les está diciendo? A los que quieren oír, a los que quieren oír y obedecer la palabra de Dios. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, porque no va a ser fácil, no va a ser fácil regresar a esa posición que Dios nos creó, no va a ser una tarea sencilla. Por eso con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra bendita, a la tierra soñada, a la tierra prometida, a la tierra de donde Dios te creó, porque de ella fuiste tomado. Pero si tú no quieres seguir ese camino difícil, ese camino angosto, ahí te va la otra opción. Pues polvo eres, amigo, amiga, si es que no quieres tomar en cuenta la palabra de Dios. Tú eres polvo y al polvo volverás, al lugar donde fue enviada la serpiente, hasta el polvo, hasta el suelo, a comer polvo. Y ya traducido más en términos del Nuevo Testamento, al infierno. Así es que aquí la palabra te está diciendo que tienes dos opciones: o te ajustas a la palabra de Dios y eso te va a causar dolor, porque no es sencillo. Vivir conforme a la palabra de Dios es luchar, es pelear, es batallar contra muchos y contra el diablo y sus ángeles. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan, pero así, al fin, tu destino y tu última parada, amigo mío, amiga mía, será llegar
hasta volver a la tierra preciosa, soñada, donde Dios nos creó, donde Dios nos formó y donde Dios nos dio aliento de vida, a esa tierra. Pero si tú quieres la vida fácil, entonces Dios te dice: polvo eres y al polvo volverás.